¿Yo? Hola. Yes, conecté. Wonderful. Muy bienvenidos de nuevo a esta nueva clase del taller Cómo relacionarte con tu hijo si no vives con él. Espero que hoy no pase nada. Hace 10 minutos aquí llovía, relampagueaba y tronaba. Ahora parece que está todo tranquilo. Así que les doy la bienvenida a todos los que se van uniendo. Bienvenido Iván, eres el primero en llegar. Bienvenido Sebastián. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la paciencia. Bienvenida Mariela, Alan, genial, ya estamos siendo hartos. Muy buenos días para usted. Acá para mí es buenas tardes, acá ya son las 6:30 de la tarde, para que sepan, estamos 8 horas más tarde acá en Georgia. Hola Gaby, hola. Oh, okay. Ya, entonces, vamos a empezar al tiro porque la de hoy día se viene más o menos larga, voy a tratar de que dure media hora igual, así que tengo que empezar ahora ya. Entonces, recuerden que a lo largo de la clase yo doy a veces ejercicios prácticos, así que es útil que tengan algo donde anotar, ¿ya? Perfecto. En la primera clase hablamos de cómo pueden ustedes ocuparse de su propia salud mental. En esta clase vamos a hablar más directamente de la relación que ustedes pueden establecer con su hijo, de cómo acercarse a su hijo, y para eso nos vamos a centrar en 3 puntos. Primero vamos a hablar de ustedes, de cómo ocuparse de ustedes, que va a ser como completar la última clase. El segundo punto es la relación con su hijo, y el tercer punto es cómo crear un espacio común de ustedes dos. Entonces, ay, que me confundo. La vez pasada no cachaba este tema del scrolling y ahora estoy así como súper pendiente. Entonces, como que yo soy una persona a la que le cuesta caminar y mascar chicle. Entonces, esto de estar mirando acá el scrolling y hacer la clase me confunde, pero ya sepan perdonar. Ténganme paciencia. Ya, entonces, primer punto, ustedes. Hay un detalle que decidí dejar aparte de lo que hablé en la clase pasada acerca de todos estos 5 puntos que ustedes tenían que tener en cuenta para poder superar el tema de la separación, cerrarlo bien, ocuparse de su salud mental. Dejé aparte un tema que yo siento que es el más importante, que es basal, y que lo quería tratar hoy día para complementarlo con la relación con su hijo, y es el tema del propósito. Muchas veces, muchas personas a las que yo atiendo que sufren una separación me dicen, después de un tiempo, de que ya pasaron el duelo de haber perdido a la persona que amaban, me dicen, pero ¿sabéis qué? Me sigo sintiendo vacío, me sigo sintiendo bajoneado, como que, pero ya sé que no es por ella o que no es por él, no es por la persona a la que me separé. Y lo que pasa ahí es que el duelo que se viene después es el duelo por el proyecto de vida, el duelo por los principios que uno tenía, los valores que uno tenía, que toda la historia que nos contábamos acerca de nosotros mismos, de lo que es importante para nosotros y todo, empieza a quebrarse. Y ese es un segundo duelo, y yo diría que es mucho más intenso que el duelo por la persona que uno perdió. Porque lo que uno pierde es un poquito una parte de nuestra identidad. Y eso cuesta muchísimo. Eso duele muchísimo, y a eso hay que darle mucho espacio. Entonces, es importante, quizás ustedes, si es que se separaron hace no muchos días, ay, buenos días a todos los que me están saludando, muchas gracias. Si es que se separaron hace no mucho tiempo, quizás todavía están en eso de perdí algo, me siento vacío en mi interior porque como que había un espacio que ahora ya no existe y que yo sé que no es solamente mi ex, que hay algo más ahí. Entonces, eso tiene que ver con su propósito. Entonces, para muchas personas, uno de los propósitos más importantes de la vida, uno de los valores más importantes es la familia. Entonces, si para ustedes era así, obviamente que ahora con todo este quiebre, como que se pierde ese propósito y se tienen que vivir este duelo y tienen que vivir ese vacío, sentirlo para poder sanarlo. Ahora, para poder sanar esto bien, primero es necesario que sufran y después es necesario que ustedes consideren que la identidad es algo flexible. O sea, podemos haber vivido toda nuestra vida, 30, 40, 50 años o más, con un propósito, con cierto tipo de valores, con cierto tipo de principios, pero eso no significa que no los podamos cambiar ahora. O sea, nuestra identidad tiene que ser flexible. Si uno se aferra con mucha fuerza a cierta identidad, eso simplemente nos provoca enfermedades, nos hace no adaptarnos a los cambios. Es súper necesario que seamos capaces de
cambiar nuestros principios, de flexibilizar nuestros principios. No me refiero a que traicionen ciertas cosas que para ustedes son valiosas, pero sí me refiero a que muchas veces la vida nos pone como en situaciones en donde de verdad lo que se tiene que adaptar a la vida son nuestras historias. Y no la vida se tiene que adaptar a la historia que nosotros nos contamos. Por ejemplo, si ustedes tenían como la historia acerca de sí mismos, en su identidad, que son así muy fuertes, yo soy muy fuerte, nunca me quiebro, y pasa esto de la separación y se encuentran con que están en la pega y les dan ganas de llorar, o mientras están haciendo las cosas de la casa como que no pueden dejar de pensar en su ex o en la vida que tenían, etc. Y esta idea, esta historia que se contaban acerca de sí mismos, de que eran tan fuertes y de que nunca se quebraban, empieza como a tambalear. Hay muchas personas que se aferran a la idea, como de no, yo soy fuerte, yo no me quiebro, y por eso evaden, por eso caen en tomar mucho, o en mirar series todo el día, o en evadir lo que están sintiendo para no hacerse cargo de esa parte de la identidad que está empezando a cambiar. Yo recomiendo que seamos capaces de pescar lo que realmente está pasando en la vida y empecemos a cambiar la historia que tenemos acerca de nosotros mismos. Y a veces eso cuesta harto, pero siempre tengamos en cuenta que las historias que nos podemos contar, las podemos elegir si empiezan a sentirse como, por ejemplo, vulnerables, como la situación que acabo de describir. La nueva historia que se cuenten puede ser, me permito ser vulnerable en ciertos momentos. Y eso va a ser mucho más sano que aferrarse a la noción de soy fuerte. Por ejemplo, si están en la pega y empiezan como les empieza a dar ganas de llorar y todo, y ustedes dicen, ya, mi nueva identidad es me permito ser vulnerable, eso les permite encontrar modos de darle espacio a esa vulnerabilidad en la pega. Por ejemplo, conversando con algún compañero de trabajo, por ejemplo, ir a encerrarse al baño, darse el espacio para estar débiles, tristes, vulnerables, eso no tiene nada de malo. Más malo es evadir lo que están sintiendo. Entonces, tengan en cuenta que la identidad puede ser flexible, la identidad puede cambiar. ¿Y por qué le doy tanto bombo a todo esto? Porque es súper necesario que sean conscientes de lo que están sintiendo y que les pongan nombre. No que lo nieguen, no que lo evadan, que eso también es algo que dije en la clase pasada. Es súper importante que le pongan atención a sus emociones y que sean capaces de reconocer cuando aparece algo, por muy desagradable que sea, por muy limitante que se sienta, porque va a ser menos limitante si son capaces de reconocerlo y ponerle el nombre. Por ejemplo, ponerle nombre a la desesperación. Ya eso al menos le da una forma y les va a servir. Ahora, esto es para que tengan claro la siguiente estructura. Le pongo harto bombo también a los principios y a los valores, porque esos son como la estructura, el vehículo en el que nos movemos en la vida. Y las emociones, que son la otra cosa a la que le pongo harto bombo, son como los indicadores que nos va mostrando hacia dónde se está dirigiendo el vehículo. Eso uno no lo maneja, ¿ya? Cuando aparece algo en la vida y aparece una emoción, eso no es algo que uno eligió sentir. Eso aparece nomás. La cosa sobre la que nosotros sí tenemos poder, sobre la que sí podemos manejar, es la atención. Ese es como el manubrio del vehículo que estamos manejando en la vida. Entonces es importante que tengan presentes esos tres elementos. Primero, el vehículo, la estructura que tenemos son nuestros principios, nuestros valores, los propósitos, los que nos mueven en la vida. Las emociones son las señales, el indicador que te dice, el auto se está yendo para allá o para allá. Eso no es algo que manejamos. Y lo que sí manejamos es la atención. Como, el auto se está yendo para allá. A ver, ¿a qué le pongo atención? A las herramientas que tengo, a la posibilidad de que el auto se vaya para allá más tarde, o le pongo atención a lo que estoy sintiendo ahora. O sea, aunque no sea lo que a mí me gusta. Eso es el único poder que tenemos en la vida, es el poner atención. Elegimos hacia lo que le ponemos atención. Entonces, en función de los valores y propósitos que ustedes tienen, van a ser capaces de saber a qué le van a poner atención. Por ejemplo, si ya se están separando, están bajoneados en la pega, no pueden hacer bien sus tareas y todo, sus tareas, su trabajo, y por ejemplo ya eligieron que su propósito en la vida era tener una buena salud mental. Uno de sus propósitos es ese. Entonces, cuando están separándose y están en la pega y están sintiendo este dolor enorme y no saben qué hacer, no van a poder trabajar bien, etcétera, si su propósito es tener una buena salud mental, se van a ocupar de darle espacio a esa emoción. Y ahí van a empezar a ver, ya estoy sintiendo esto, ¿a qué le pongo atención? A la forma que tengo de poder darle espacio a esto sin cagarme en la pega.
Entonces, ahí empiezan ustedes a decir, a ver, puedo respirar hondo, puedo elegir ponerle atención a esto después, en la hora de almuerzo, puedo elegir en ese momento irme al baño, llamar a algún amigo o amiga, puedo elegir, etcétera. A lo que pueden elegir, lo que pueden elegir hacer es ponerle atención. Esa es la parte donde ustedes pueden manejar las cosas. No traten de manejar sus emociones, no traten de manejar sus pensamientos, no traten de manejar las situaciones de vida que se presentan. Ustedes pueden elegir sus propósitos, sus valores, lo que es importante para ustedes, y pueden elegir a lo que le ponen atención. Eso nomás. Ay, sí, ahí me están contando experiencias. Muchas gracias, Sebastián, por contarme de tu experiencia. Voy a leer lo que compartes. Me dices que es verdad, cuando yo terminé con la madre de mi hija, estuve con depresión, y eso pasó hace un año. Y lo traté de evadir viendo series en Netflix. Y, hace un año. Así de largo se hace cuando uno evade. Cabros, yo sé que da miedo sentir, sobre todo a los hombres que, no se les enseña que es aceptable sentir para ellos, ¿cachai? ¿Cuántas veces, ¿cachai? Cuando un hombre se muestra vulnerable, se muestra débil, recibe burla, recibe bullying, incluso desde nosotras mismas? Como que no se les permite como decir, no tengo idea qué hacer, estoy confundido. Entonces, obvio que les cuesta. Pero siempre lo más recomendable es que le pongan atención a eso y que lo traten de expresar de alguna forma. El otro día hablaba con un paciente acerca de cuánto dura una emoción. Las emociones en general duran, si tú les pones atención, si te permites sentirlas, durarán unos 15 minutos con cuea. Sí, lo que nos pasa cuando evadimos es que vamos perpetuando la emoción, y por eso los procesos se alargan años, como le pasó a Sebastián. Así que por eso, muy, muy importante, pónganle atención a la emoción. En 10 minutos más no se van a sentir con la misma emoción que tienen ahora. Quizás se van a sentir con alguna variable de esa misma emoción. O quizás puede que, así como de la pena más profunda, pasen a la alegría. O las emociones son súper, ya les dije, no traten de manejarlas. Solamente siéntanlas, denle espacio. Entonces, respecto a esta área, la de los propósitos, les voy a pedir el siguiente ejercicio. Anoten. Les voy a pedir que escriban qué cosas son las más importantes para ustedes, qué objetivos tienen respecto a 3 áreas. Al área del crecimiento personal, al área de las relaciones sociales y al área de trabajo o lo académico, que es más o menos similar. ¿Ya? En cada una de ellas les voy a pedir que pueden elegir poner objetivos, lo que buscan en la vida, o pueden elegir poner lo que es importante para ustedes en cada área. No más de 2 o 3 cosas en cada área, no se llenen de cosas porque eso solamente lleva a confusión. Lo más simple, lo más esencial posible. Entonces, los elementos que pongan, escríbanlos siempre como lo que quiero, no como lo que no quiero. Escriban, quiero mantener una buena salud. No escriban, quiero dejar de fumar, por ejemplo. No pongan quiero dejar de, pongan quiero tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando hagan esta listita, se van a empezar a dar cuenta de las cosas que son más valiosas para ustedes. Si es la salud, si es el relacionarse bien con su familia, si es tener un trabajo de tal tipo, etc. Ahí pueden empezar a ir definiendo sus propósitos y tenerlos presentes cuando empiecen a sentir cosas y sepan bien a qué cosas ponerle atención. Súper. Eso con el primer punto. Segundo punto, su hijo. A ver, acá, algo que es súper importante, en la interacción con su hijo, siempre, siempre, siempre voy a poner énfasis a que, por favor, la historia que ustedes tienen con su ex, con la mamá de su hijo, la guarden en el congelador. No contagien con esa historia a su hijo, no la tengan en la cabeza mientras están con él, simplemente toda esa historia que puede tener conflictos, culpas, e incluso si fue una separación amigable, igual hay dolor y todo eso, guárdenlo para acá, lo pueden compartir en este espacio, con algún terapeuta, con algún amigo, pero con su hijo, esa historia de ustedes, la de pareja, aparte. No la compartan, no contagien a su hijo con eso. ¿Y cómo se consigue eso? Estando siempre en el presente. Acá, como ya les dije, uno no maneja los pensamientos, uno no maneja las emociones. Lo que ustedes manejan es su atención. Entonces, lo que les voy a pedir es que cada vez que estén con su hijo, para todos los que tienen la suerte de poder ver a sus hijos, es que cuando estén con ellos siempre se centren en el presente. De la siguiente forma, vamos a hacer un ejercicio ahora mismo. Quiero que
pongan atención a todo lo que está ocurriendo ahora, comenzando con su respiración. Dense cuenta que están respirando. Y empiecen a poner atención a los 5 sentidos. Sé que hay más, pero a mí cuando chica me enseñaron 5 y yo me quedo con eso porque no me gusta complicarme la existencia. Así que pongan la atención a los 5 sentidos más básicos. Entonces, primero, fíjense en todo lo que están viendo. Fíjense en los colores, fíjense en las cosas, no traten de ponerle nombre a nada, simplemente sean conscientes de que están viendo. Ahora, sean conscientes de que están escuchando. Pongan atención a los sonidos que aparecen, más lejos, más cerca, al sonido de mi voz. Ahora pongan atención a los aromas, a los olores que hay, si es que se están tomando un cafecito, si es que están comiendo algo, pongan la atención a los aromas que hay. Unido a eso también, si están tomando o comiendo algo, pongan la atención al gusto, a qué sabores tienen, a qué sabores están sintiendo. Y por último, pongan atención al tacto. Si es que están anotando, pongan la atención a la textura del lápiz en su mano, pongan la atención al peso de su cuerpo, en la silla o en donde estén sentados, pongan la atención al tacto. Y después de poner la atención a los 5 sentidos, pongan la atención a 2 cosas más. A los pensamientos que están teniendo y a las emociones asociadas. Puede que en el momento en que le ponen atención a los pensamientos, como que justo la cabeza se queda callada. Generalmente pasa eso. Pero después de un rato empiezan a aparecer más. Empiezan a aparecer pensamientos que a veces son, no estoy pensando nada, esto no está resultando, no tengo idea para qué sirve esta cuestión. Incluso esos pensamientos, pónganles atención y al mismo tiempo pónganle atención a lo que están sintiendo. Si están sintiendo cansados, relajados, tranquilos, etc. Este estado de estar acá, ahora, y observando sus pensamientos sin darles más peso, simplemente, mira, un pensamiento de, me siento como el loli. Pensamiento. Emoción, qué sé yo, desesperanza. Y así, solamente observándolos, no yéndose en la bola ni perdiéndose en ellos, solamente observando. Ese estado es el que les recomiendo tener cuando se junten con su hijo. Lo que estén sintiendo, lo que estén pensando, no lo nieguen, acéptenlo, denle espacio. Si aparece rabia, frustración, obsérvenlo, siéntanlo, céntrense acá, ánclense acá, sientan su cuerpo, sientan a su hijo, escuchen a su hijo, siempre en el presente. Si la cabeza se va a la historia con la mamá o con lo que sea, vuelvan al presente. Digan, eso es un pensamiento y vuelvan al presente. Siempre etiquetando lo que aparece, como, eso es un pensamiento, eso es una emoción, esto es algo que estoy escuchando, esto es algo que estoy oliendo, y así, todo el rato. Porque así más o menos viven los niños, es como harto más liberador. Así que siempre en el presente. Ya, después de esto, es necesario también que dentro de toda esta reconfiguración que yo les dije que tienen que tener de la historia de su vida, de los propósitos de su vida, de la identidad que ustedes tienen, también es necesario que dentro de eso reconfiguren el vínculo con su hijo. Súper necesario que tengan súper claro que la historia que ustedes tenían con su hijo ahora está cambiando. Y tienen que tener como claro todo lo que eso implica en lo concreto. Porque eso también va a ser parte de su nuevo propósito con su hijo. Que puede ser parte de las relaciones sociales, parte de la familia. Ustedes también ahí ven de qué forma lo pueden ir relatando para ustedes. Pero ya, entonces, tienen que reelaborar en su cabeza, el vínculo con él. Por ejemplo, si antes se veían todos los días o whatever, ahora nos vemos tales días, hacemos tales cosas, etc. Entonces, para esto yo les voy a pedir el ejercicio de que en la hoja hagan 2 columnas. Primero pongan qué historia yo tenía con mi hijo, con qué frecuencia se veían, qué cosas hacían, de qué cosas conversaban, etcétera, etcétera. Y qué historia tengo ahora con mi hijo. Sin juicios de valor. Sin esto era bueno y ahora es malo, tampoco al revés, tampoco esto era malo y ahora es bueno, no, solamente describir. Los hechos antes eran así, los hechos ahora son asá. ¿Por qué les pido que hagan esto? Porque es súper importante que conversen con su hijo acerca de lo que está pasando. Si la separación ocurrió hace poco y su hijo es más o menos chico, él necesita saber qué diantres está pasando, él necesita saber por qué ya no vive con su papá. Necesita que ustedes le expliquen bien que los papás decidieron tomar esta decisión, que los papás decidieron ahora vivir separados, necesitan saber que eso no tiene nada que ver con ellos, que no es su culpa,
que ustedes no les van a pedir tomar bandos, eso es súper importante. Todas esas cosas, aunque para ustedes sean como súper claras y quizás obvias, para un niño no lo es. Él no maneja toda esa otra información. Y es súper desestructurante la situación en la que está, por la que está, la situación que está atravesando, porque él no decidió nada, po. Entonces de repente el papá ya no vive con él y generalmente los niños empiezan a interpretar como, chuta, hice algo, quizás porque me porto mal, quizás porque hice esto, porque como lo retan y después pasa algo malo, es como, ya, entonces es mi culpa. O sea, para que eso no pase, es súper necesario que le expliquen claramente. Esto decidieron los papás. Si le pueden explicar los dos juntos, papá y mamá, muchísimo mejor. Si eso no es posible, entonces ustedes cuenten describiendo todo el rato. Siempre voy a poner mucho énfasis en que describan las situaciones, no que las interpreten. Solamente descripción. Decir, el papá y la mamá decidimos separarnos porque ya no queremos ser pareja y ahora el papá va a vivir acá, la mamá va a vivir acá, yo te voy a ver tal. Es súper necesario también que le describan al hijo todo lo que los va a afectar a él. Como, ahora nos vamos a ver en estos espacios, nos vamos a ver de esta forma, si le pueden explicar el por qué, mucho mejor, y así, todo muy claro, directo, sin ambigüedades. ¿Ya? Perfecto. Ay, voy a leer los comentarios. Bueno, sí, aquí Jorge me hablaba de que es verdad, a los hombres se les recalca mucho de que hay que estar siempre bien ante la adversidad. De eso no se habla mucho actualmente, ¿eh? Pero a los hombres en general como que se les recalca el sufrir en silencio. Y es cuático porque existe como la idea de que no, de que es al revés, de que los buenos lo pasan la raja. Y no, o sea, a mí me toca mucho hablar con hombres que como que no tienen permiso para sufrir, que no tienen permiso para llorar. E incluso como que está súper validado eso. Ahora está validado por el discurso de ustedes son privilegiados, así que nunca han sufrido, no tienen idea, cállense la boca y dejen de quejarse. Antes el discurso era ustedes son fuertes, ustedes no lloran, ustedes tienen que llevar adelante a la familia, etc. Como que la forma cambia, pero todavía existe ese mandato hacia el hombre de tú no te quejáis, tú no tenés derecho a decir me siento mal, o no me la puedo, o no sé. Así que no, es muy... Por eso también les digo más de una vez, todo el rato, pongan atención a sus emociones, exprésenlas. Si no se las aceptan en algún lado, exprésenlas en otro lado. Ustedes tienen el derecho a sentirse mal y a expresarlo. Y suena, al decirlo, a mí incluso me suena ridículo. ¿Cómo es posible, ¿cachai?, que ustedes no se sientan con ese derecho? ¿Cómo es posible que socialmente los tengamos así de castigados? Los encuentro... Bueno, en fin, eso con los hombres. Ya, entonces, estábamos en cómo relacionarte con tu hijo. Entonces, explíquenle claramente lo que pasó, los hechos, describiendo. Cuando ustedes expliquen o cuando ustedes interactúen con su hijo, por favor también sean súper conscientes de su lugar, del lugar de ellos, como de cómo ellos pueden estar interpretando la historia. Porque les acabo de decir algo que también a muchos papás como que se les pasa. Su hijo no tiene idea por qué está pasando esto. Ellos no, puede que los hayan visto pelear, puede que entiendan que los papás tienen ciertos problemas, pero no tienen la capacidad de cachar bien la magnitud de los problemas. Y no tienen la capacidad de cachar bien por qué ustedes decidieron no seguir juntos. Entonces, es súper necesario que a ellos se les explique la parte que a ellos les afecta y que se les explique el por qué de manera quizás superficial, pero que les quede claro que no es su culpa. Eso es súper importante. Ya les dije en la clase pasada que el cerebro de uno no está formado hasta los 25 años, por lo tanto, cuando interpreten la conducta de su hijo, tengan súper en cuenta eso, que su cerebro todavía no está totalmente formado, que su hijo, sobre todo si son más chiquititos, no tienen la capacidad de tener segundas intenciones, de decir voy a hacer esto para manipular a mi papá o a mi mamá para que haga tal o cual cosa. No, eso que muchas personas dicen de que lo está tratando de manipular y todo eso, no, generalmente no es así. Oh, hola, Josep, de Barcelona, muchas gracias por tu salud. Los niños no tienen la capacidad de manipular todavía, entonces, si necesitan interpretar la conducta de su hijo, siempre tengan en cuenta que no hay segundas intenciones desde ellos y que más bien ellos actúan como con metáforas, como con simbolismos. Si van a interpretar la conducta de su hijo, primero, no la relacionen con ustedes, sino que traten de interpretarla a partir de ellos.
siempre tengan en cuenta que ellos están intentando expresar algo, no que están intentando obtener algo de ustedes. Eso, como que hablen, o sea, interpreten desde ellos. Por ejemplo, si van a buscar a su hijo a la casa de la mamá y él no se quiere ir y se abraza, qué sé yo, de un sillón o de una silla y no. Y aquí es donde es súper importante todas las cosas que he tratado de enseñar, porque primero ustedes se van a tener que ser conscientes de lo que eso les hace sentir. Entonces, presente. Ya, lo más probable es que se sientan rechazados y que eso les cause dolor, rechazo, dolor. Entonces, tienen que ser conscientes de que esas emociones van a estar tiñendo todos los pensamientos que tengan. Entonces, es probable que ustedes piensen, oh, mi hijo no me quiere, mi hijo me rechaza, mi hijo no quiere estar conmigo, que si se fijan son muchos pensamientos teñidos por esas emociones y son muchos pensamientos referidos a ustedes, como que su hijo les quisiera hacer algo a ustedes. Y no, ahí tienen que empezar a ver el mundo, tratar de ver el mundo desde cómo lo ve su hijo. Ok, entonces, saben lo que ustedes sienten, le dan espacio a eso, lo reconocen, etcétera. Entonces ahora llegó el momento de ponerle atención a su hijo. ¿Qué puede estar él mostrando con esto de no querer soltar la silla de la casa? Metafóricamente hablando, simbólicamente hablando. Acabo de decir la frase incluso, no querer soltar. Entonces, lo más probable es que un niño que hace eso, cuando se tiene que ir con el papá, es que no quiere soltar la situación que para él era segura hasta ese momento. No quiere aceptar la separación. No quiere aceptar que los papás ya no viven juntos, que para poder compartir con su papá se tiene que alejar de su mamá, etc. Ya, entonces es súper importante que empiecen a interpretar la actitud de sus hijos desde su vereda, desde el punto de vista de ellos, con ese cerebro que todavía está en formación y también con la poca cantidad de información que ellos manejan de las decisiones de los adultos. Entonces, es súper necesario que hagan esas interpretaciones, como, ok, tratar de ponerse desde el punto de vista de esta cosa chiquitita que no sabe bien qué diablo está pasando y que no tiene ningún poder de control tampoco. Entonces, solamente puede expresar sus emociones actuándolas. No te las puede explicar. No te puede decir, bueno, papá, mira, sabes que yo me estoy resistiendo a esta situación porque me provoca un dolor bastante profundo el saber que ahora ya no puedo compartir con los dos al mismo tiempo, que tengo que estar separando como una parte de mí para poder compartir contigo y separando otra parte para poder compartir con mi mamá. Eso me duele mucho. No les puede dar toda esa explicación, pero sí la expresa de manera bastante elocuente, abrazando algo, no queriendo seguir, etc. Y así con todas las actitudes que tienen sus hijos. Todas son interpretables si ustedes son capaces, primero, de ponerse atención a ustedes mismos. Por eso, en la clase generalmente mi primer punto va a ser ustedes. Siempre ustedes primero. Es como esto de ponerse las mascarillas en los aviones. Como que si ya nos vamos a morir y hay que ponerse la mascarilla de oxígeno, primero ustedes, después quien sea con quien estén. Lo mismo acá. Primero poner atención a lo que ustedes están sintiendo, a lo que ustedes están pensando y después ponerse en el lugar de su hijo. Ya, estamos en las emociones, perfecto. Explicamos los hechos. Entonces acá les voy a pedir que realicen un ejercicio destinado a comprender más a su hijo. Y es que les voy a pedir que anoten situaciones que les hayan llamado la atención con su hijo, como la situación que acabo de describir. Como ya pasó esto cuando lo fui a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en la segunda columna hagan una interpretación que quizás va a ser diferente a la interpretación que hicieron en ese momento y que tenga los elementos que les acabo de proponer. Desde su hijo y tratando de interpretar de manera metafórica. No como si él fuera un adulto con segundas intenciones, no, sino que tratando de interpretar simbólicamente su conducta. Ya estoy llegando a la hora. A ver, entonces, tercer y último punto, la relación entre ambos. Esto yo lo dije en un video que grabé hace un tiempo, que tiene un audio terrible, lo lamento, pero que está en YouTube, y es que yo explicaba que las personas existimos siempre en interacción. Nadie existe de manera solitaria, como un ente aislado del resto. Todos existimos en interacción. ¿Qué significa eso? Que aunque ustedes estén separados físicamente de su hijo, él no los pierde a ustedes, ni ustedes lo pierden a él. Ese vínculo, esa relación sigue existiendo. Quizás no de manera directa, no de poder tocarse y todo, pero sí existe, eso no se pierde. Entonces,
si ustedes se encargan de nutrir ese espacio interno en donde ustedes van llevando a su hijo todo el tiempo, eso les va a ayudar primero a sanar el vacío, a sanar el duelo de la relación que tenían antes con su hijo, la relación que tienen ahora, y también les va a ayudar a estar como más sanitos y a enseñarle a su hijo que aunque se vean una vez al mes, una vez al año, igual ese vínculo está, y ese vínculo es rico, ese vínculo existe, y ese vínculo los nutre. Entonces, consejo en ese sentido. Es súper importante que si pueden ver a su hijo, creen un espacio privado, íntimo, que solamente sea de ustedes dos, en donde ustedes compartan algo que sea solamente de ustedes dos, que no sea compartido con nadie más. Y ojalá darle un carácter como de ritual, como sagrado. Esas cosas se consiguen haciendo, no sé, pues como siempre la misma actividad juntos. Entonces eso es como algo que nosotros sabemos que existe y que es solamente nuestro, o hacer algo siempre a la misma hora, o hacer algo siempre en el mismo lugar, etc. Entonces eso da una sensación de estructura y de estabilidad que los niños agradecen mucho y que a todos nos sirve, todos necesitamos tener cierta estructura. Ahora, si ustedes no pueden estar en contacto con su hijo, pueden crear este espacio de manera interna. De la misma forma, a la misma hora, en el mismo lugar, denle un carácter de ritual como a ustedes les haga sentido y traten como de contactar con su hijo en ese momento, de manera emocional. Y lo que les nazca, traten de traducirlo a algo concreto. Puede ser algo muy simple, como escribir un diario personal, escribir los pensamientos que tengan, escribir algo que les pasó en el día, no sé, hoy día iba caminando hacia la pega y vi los globos que a ti te gustan y eso me hizo pensar en ti, etcétera. Como pueden escribir, pueden dibujar, pueden, no sé, si tienen alguna actitud artística, pueden hacer algo como por ese estilo, pueden grabar audios, etcétera. Son cosas que puedan después compartir con su hijo cuando puedan verlo, aunque lo vean en unos años más, aunque no sea posible hacerlo ahora. El hacer esto simbólico les ayuda a poder empezar a llenar un poquitito ese vacío que significa no poder interactuar con tu hijo, lo cual es súper sano para ustedes, y también va a ayudar a su hijo a saber que él era importante para ustedes. Porque ya les dije también en la clase pasada, el amor de un hijo no se termina. El amor de un hijo sigue ahí. Aunque uno tenga rabia contra el papá, aunque a uno le pasen muchas otras cosas, el vínculo existe. Y si esa persona, ese hijo, incluso cuando ya sea más grande, incluso si no pudieron solucionar la situación mientras él era chico, si él ve, si son capaces de hacerle llegar algo de todo esto que crearon pensando en él, eso va a ser un tremendo alivio, eso va a ser muy, muy sanador para ese hijo. Entonces, súper importante eso. Ya, y tengo acá algunas preguntas. ¿Y qué hago frente al llanto explosivo? Ah, ya, Yani hace una pregunta. ¿Y qué hago frente al llanto explosivo y mocos y cómo se abraza las piernas del papá y no se quiere ir conmigo? Espero calmar la situación y me lo intento llevar explicando la situación o vengo por el otro día. Yani, precisamente lo que dije. Primero, date cuenta de lo que a ti te hace sentir eso. Por cómo me lo dices, no se quiere ir conmigo, yo me imagino que igual te debes sentir rechazada y eso igual es doloroso. Entonces, primero hazte consciente de eso, como, pucha, ya, siento dolor, yo, porque lo que tú sientes también es importante. Ya, entonces, sé consciente que todos los pensamientos que tengas van a estar teñidos por esa emoción. Por lo tanto, no te tienes que creer lo que pienses en ese momento. No te vas a dar muy buenos consejos. Por eso también les di el ejercicio de ir anotando situaciones para que las puedan analizar en tranquilidad cuando estén tranquilos y después las puedan aplicar en estas circunstancias que son más estresantes. Entonces, primero ser consciente de eso. Y ahora, ¿cómo me lo explicas? Así como llanto explosivo, moco, se abraza las piernas del papá, es súper parecido también a lo que describí, donde es una resistencia a la situación, es como la dificultad de tener que vivirse a los papás separados. ¿Cachai? Y eso no es que esté en contra de ti ni en contra de nadie, ¿cachai? Simplemente es como la resistencia a eso. Ahora, cuando tú ya te das cuenta que es eso lo que le está pasando, puedes explicarle a tu hijo con palabras lo que quizá está sintiendo y así lo vas guiando, como, a ver, entiendo que tienes rabia o que quizás tienes mucha pena o que esta situación te molesta muchísimo y estás muy disgustado por tener que hacer eso. Y ya con eso estás ayudando a tu hijo a ir
apagando la parte del cerebro que es más reactiva, que es la que lo lleva a gritar y todo eso, que es la amígdala, que está al centrito del cerebro, que es nuestra parte más primitiva y más reactiva, y como que ¡pum! Se prende y se apaga así muy rápido. Y le estás ayudando a despertar esta parte de acá, que es como nuestra parte más avanzada, la que nos ayuda a calmarnos, a analizar consecuencias a corto y largo plazo, es nuestra parte más humana. Entonces, basta con que tú puedas explicarle a tu hijo lo que está sintiendo. Como, esto que estás sintiendo es rabia, esto que estás sintiendo es que no te gusta esta situación. Entonces, ya solamente poniéndole palabras, lo más probable es que tu hijo ya se empiece a calmar. Si lo empiezas a calmar solamente diciéndole cálmate, 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 eso generalmente no funciona, porque no le estás ayudando a que él mismo o ella misma, no sé si es hijo o hija, pero no le estás ayudando a ponerle él mismo nombre a lo que siente. Es súper necesario que, por eso es importante que lo hagas primero contigo, para que tengas la experiencia contigo de poder ponerle nombre a las emociones. Por eso también compartí la rueda hace unos días, la rueda de emociones. Porque es súper básico, es súper primordial que le enseñes a tu hijo a ponerle nombre a lo que siente. Y eso te va a ayudar caleta a bajar las revoluciones. Entonces, en esa situación en particular yo te diría, ok, baja a su nivel, háblale y trata de ponerle nombre a lo que está sintiendo. Si lo puedes hacer también con el papá, mejor. Como de ya, tienes rabia, ok, hay formas de expresar la rabia, a mí también me da rabia, y lo que yo hago es esto, porque así le estás dando opciones, etc. Y de ahí tú ves si es que ya después de que esté más calmado, ahí ustedes discuten qué es lo mejor. Si te lo intentas llevar o si mejor lo dejas ahí un rato, no sé, todo depende de la situación, todas las situaciones son diferentes. Así que eso. Antes de terminar, porque ya me pasé un poquito, lo siento, me pidieron hablar del síndrome de alienación parental. Me cuesta hablar de eso en un curso como este, que está orientado como para ser un poco más general, porque esas situaciones son bastante más problemáticas, bastante más complicadas que lo que estoy describiendo ahora en el curso. Lo que puedo decir al respecto es que si ustedes creen que están en una situación de posible alienación parental, tengan en cuenta varias cosas. Primero, si es que de verdad eso está ocurriendo, quiere decir que la persona que está alienando, lo más probable es que tenga un trastorno de personalidad, que puede ser de tipo borderline, de tipo antisocial, psicopático o narcisista, etcétera. Pero el tema es que hay una enfermedad. Entonces, si es que están en una situación así, hay que tomar en cuenta eso, que la otra persona está enferma. Y de la misma forma que uno actuaría frente a una enfermedad física, ¿da? No pueden pedirle empatía a esa persona, no pueden discutir con esa persona como lo harían con alguien que no está enfermo. Entonces, es súper importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, las personas que tienen como un trastorno de personalidad, es posible que estén pegados en cierta edad emocional. Entonces tienen que considerar que esta otra persona está, no sé, en los 4 años emocionalmente. Entonces tienen que interactuar con esa persona tomando en cuenta eso. También es probable que la percepción de la realidad en esta persona esté trastocada. Entonces van a salirles con historias que nunca ocurrieron, con que ustedes pueden decir, ok, son mentiras. Puede que no, puede que de la perspectiva de esa otra persona no, eso realmente ocurrió. O sea, y puede ser una alucinación, puede ser una distorsión del juicio de realidad. Entonces, por eso les digo que, bueno, si hay alguien que necesita como tratar con una situación de ese tipo, yo les pediría que mejor se comunicaran directamente conmigo y yo les pudiera asesorar, porque la información que yo pueda dar acá va a ser muy superficial y esos casos son en realidad súper, súper complejos. A grandes rasgos, yo diría que es súper importante no actuar desde las emociones, sobre todo en esos casos, porque ¿qué es lo que uno quiere hacer? Uno quiere caer en eso de ellos son los malos, nosotros somos los buenos, los bandos, y que me quiere hacer daño. Y eso es pura emoción. Como lo describí hace un rato, la emoción, por ejemplo, del sentirse rechazado a uno igual como que lo lleva a actuar de manera súper... Con un hijo uno lo puede comprender, pero si es tu ex el que te está haciendo sentir rechazado, uno quiere puro atacar de vuelta. Y eso es actuar a partir de la emoción. O sea, el consejo que yo podría dar para quienes quizás están en una situación de alienación parental, primero es no actúen a través de la emoción. Tomen distancia, sean conscientes de lo que están sintiendo, sean conscientes de cómo eso que están sintiendo tiñe su interpretación de la realidad, tomen distancia de todo eso y después en calma elaboren un plan. ¿Por qué?
Porque por muy trastorno de personalidad que pueda tener la otra persona, ustedes son compañeros de crianza de por vida y van a tener que elaborar un plan acorde a ello. Entonces, no actuando a partir de las emociones, que son algo súper de momento, como les dije, onda que es solamente un indicador de que el auto se está yendo para allá o para acá y que duran como 15 minutos si es que uno las vive totalmente. Vivir en base a eso es muy inestable. O sea, ustedes necesitan, como lo dije hace un rato, necesitan un poco esperar que se apague un poquito esa área, la amígdala, que es como muy emocional, y empezar a despertar esta parte, la que planifica, la que comprende, la que es más empática, la que es capaz de captar hartos puntos de vista al mismo tiempo. Entonces, para eso necesitan analizar la situación y hacer un plan tranquilamente. ¿Ya? Súper. Uf, Dios santo que me alargué. Ya. Eso era la clase de hoy. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, este es el momento para hacerla. Por mientras, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, les comento que quienes quieran contactarme de manera individual pueden escribirme a mi email, que es contacto@jennifervergara.cl, o también me pueden escribir acá a mi Facebook, que es Jennifer Vergara San Martín. Y voy a tener página en un futuro, espero no muy lejano, que mi página va a ser jennifervergara.cl o .com, pero eso todavía no está listo. Pero igual les aviso por si acá. Así que, vamos, creo que ya estamos, ¿no? Ya. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios y por su paciencia, porque esta clase iba a ser la semana pasada, pero igual se pudo, Ya bellos. Entonces, me despido. Que tengan un excelente día, una excelente semana desde mañana y nos vemos el próximo domingo.